Imagina que estás en la Europa vikinga, en una sociedad violenta y cruel, pero al mismo tiempo de grandes navegantes y aventureros, pero hay un hombre que enfrentaría a esta sociedad y les enseñaría que hay otra forma de vivir. Bienvenidos a Cómo sobrevivir a Vinland Saga. Nuestra historia comienza viendo un hombre en un combate Shingon llamado Thors. Este elimina enemigos a diestra y siniestra junto con otro guerrero bastante alto conocido como Thorkel. El bando en el que pelean está perdiendo, por lo que el de pelo negro le dice al rubio que cuando se acerque Floki envíen a la vanguardia, mientras que él detiene al enemigo. Sigue el combate, muerte por aquí, muerte por allá, pero después de esto cae al mar, pelea con otro soldado y se dispone a nadar hasta la playa, y cambiamos de escena a un niño que está llevando agua a su casa, y luego lo ponen a hacer otras tareas del hogar. Después vemos que un adulto llamado Leif Erikson le está contando a un grupo de niños sobre cómo él cruzó el mar del oeste y llegó a un nuevo continente, que le puso el nombre de Vinland. Este lugar estaba rodeado de tierras verdes donde crecían las plantas sin problemas, además de mencionar que encontraron nativos y estos les regalaron una pipa y un tocado de plumas, pero los niños no creen del todo la historia, pensando que se la está inventando. Diría que piensan que son como las mentiras de tu ex, pero creo que son muy pequeños para entender eso. Bueno, aquí descubrimos que el chico rubio del inicio es hijo de Thors y este se llama Thorfinn y tiene una hermana mayor llamada Ylva y su madre se llama Helga. A la mañana siguiente vemos que Thors y su hija están limpiando la nieve del techo de su casa. Esta se cae y su padre le pregunta que si está bien. Esta dice que sí, pero logra sentir algo extraño en la nieve, por lo que se dispone a cavar y se da cuenta que hay un hombre que estaba congelado. Rápidamente tratan de ayudarlo y logran que recupere la conciencia, pero está muy débil. Thors le promete que si sobrevive juntos irán al continente de Vinland, lo que le da esperanza a esta persona. Cambiamos de escena y vemos que el dueño llamado Halfdan llegó al pueblo junto con sus hombres y pues se ve que es un tipo cruel e intimidante. Uno de sus hombres y un chico llamado Ari quieren pelear porque el guerrero de Halfdan le cortó la pierna al hermano de Ari y en respuesta a este último le cortaría el brazo, y la asamblea del pueblo determinó que se había hecho justicia, pero el jugador de League of Legends, o sea el manco, le dice que qué importa la ley de la asamblea del pueblo, él quiere seguir con la pelea. Esto hace enojar a Halfdan y reprende a su hombre, pues este líder respeta mucho a la ley. Esta persona llega a la casa de Thors y reclama su propiedad, pero el guerrero le ofrece 8 ovejas por esta persona, a lo que este acepta porque es un esclavo que está en un pésimo estado. Al final este humano moriría, pero no sin antes sentirse agradecido con la persona que le mostró amabilidad en sus últimos momentos, y pues Silva está llorando porque era su primer esclavo y le duró menos que un pollito de colores. Y aquí te voy a dar unos consejos para sobrevivir en un país como Islandia en la época medieval. Para sobrevivir tienes que depender mucho del ganado, no solo para tu alimentación, sino para mantener tu casa caliente, porque la madera es muy escasa, así que utilizar el excremento de estos animales era necesario para mantener una hoguera funcionando. Algunas cosas que comerías muy seguido sería pescado, en específico bacalao, sardinas y arenques. También quesos y yogures sería algo común en tu dieta. El primero lo podías hacer si sacabas la parte del estómago de un cordero, la sumergías en agua salada, este líquido lo guardabas y ahora lo que tenías que hacer es calentar leche, pero esta no tenía que llegar a hervir, con que hubiera unas pocas burbujas era suficiente. Le echas el líquido que se había guardado, esto haría que la leche cuajara, lo que significa que el suero de leche y la cuajada, que es la parte sólida, se separaran. Luego se filtra la parte sólida de la líquida, se deja escurriendo un rato, se pone en el recipiente que le dará forma, le echas sal al gusto y dejas enfriar. Y a ver, considerando que en este caso hipotético estás en Islandia, no la vas a tener muy difícil para hacer eso. En la actualidad puedes usar vinagre blanco para que cuaje en lugar del estómago. En cuanto al yogur es más sencillo, consigues la leche, se deja fermentar de 1 a 3 días y vives en un clima templado, de esta manera cuajará. Luego mezclas la parte sólida y líquida, lo dejas enfriar hasta que tenga una consistencia cómoda para comer, lo endulzas literalmente con lo que puedas y así haces el ancestro del yogur moderno. También es recomendable que una parte de la leche fermentada la guardes para acelerar la fermentación de nuevos yogures y no tengas que esperar tanto tiempo. En la actualidad se recomienda que uses leche pasteurizada y la calientes antes de que hierva, esto principalmente para evitar bacterias dañinas. La razón de que no se haga esto en el proceso de la Edad Media es que también matarías a las bacterias que hacen posible la fermentación. Luego de eso la pones a fuego bajo durante 5 minutos, la sacas de ahí, esperas que se ponga tibia, le pones una cucharada de yogur natural con probióticos, lo mezclas, la pones en un lugar donde va a estar en una temperatura tibia, idealmente en una olla tapada y envuelta con una tela y dentro de una hielera. Esperas entre 6 a 12 horas y luego de esto la metes al refrigerador hasta que tenga la textura deseada y ya está. Bueno, continuamos con la historia. Después de esto vemos que un barco de guerra llega a su pueblo. Cuando desembarcan preguntan por Thors y quien los lidera es un chico llamado Floki y estos empiezan a hablar. Este último quiere reclutarlo para una invasión a Inglaterra porque los ingleses hicieron una masacre contra los
los daneses, pero el padre de familia no se oye interesado en esto. También nos enteramos que el ejército con el que peleaba en el prólogo eran los Jomsvikingos, una fuerza de élite del ejército vikingo, y él era uno de sus capitanes. Floki le dice que si se niega no podrá regresar con las manos vacías, por lo que básicamente lo amenaza de una manera muy elegante, con que si no acepta hará una masacre en el pueblo, por lo que termina accediendo. Cuando Floki está a punto de irse, le dice a todo el pueblo que fue a reclutar al héroe Thors y que cualquiera que tenga la capacidad que los acompañe a la guerra. Todo el pueblo parece feliz por esto porque podrán demostrar su valía en batalla. El único que no está contento es Thors. Mientras sucede esto, muchos jóvenes se están preparando para la guerra. Thorfinn, al ver que todos están recibiendo armas de sus familiares, decide buscarlas de su familia y las encuentra, pero cuando hace esto, Thors le quita el cuchillo que tomó y le pregunta en tono serio que si quiere una espada sirve para matar, y le hace una segunda pregunta: ¿a quién planeaba matar con esto? Thorfinn responde que el enemigo, y Thors le pregunta quién es el enemigo, para luego decirle una de las frases más icónicas de este anime: que nadie tiene enemigos, no hay nadie quien esté bien lastimar, a lo que su hijo le dice mentiroso, porque irá a la guerra, a lo cual no puede responderle porque sale corriendo. Después el niño llegaría a su casa a dormir. Luego cambiamos de escena y vemos que Floki ha contratado un grupo de mercenarios para matar a Thors, esto porque abandonó su unidad y el castigo de hacerlo es la muerte. Mientras el líder mercenario negociaba el precio de sus servicios, una lanza sale disparada y le da una alfombra que se encontraba allí. Floki queda impresionado por lo que vio, así que acepta las condiciones de los mercenarios. Cuando estos se fueron, movió la tela y detrás había uno de sus guerreros que había sido escondido en caso de que las negociaciones se complicaran. Cambiamos de escena y estamos en el pueblo de Thors y vemos a todos los chicos preparándose para ir a la guerra, además de que un chico se le quiere declarar a la hermana de Thorfinn, pero esta no le da bola porque apenas estaba despertando y quería volver a dormir. Joder, jamás me había sentido tan identificado con un personaje femenino, la verdad. Luego de esto llegarían otros dos chavos que también querían declararse, y yo solo diré que estos chavos deberían tener más cuidado o terminarán siendo hermanos de leche. Tal vez no con Ylva porque no está interesada en ninguno de ellos, pero sí con otra chica. Luego de eso vemos que una chica está preocupada por uno de los chicos que va a ir a la guerra, pero llega Leif y le dice que no se preocupe, que el plan de Thors es acompañarlos hasta Noruega y de ahí planea regresarlos al pueblo mientras él toma una ruta para ir a Inglaterra. Empiezan el viaje y cuando se encuentran en el mar se dan cuenta de que Thorfinn se ocultó en uno de los barriles para acompañar a su padre a la guerra. Al principio su padre lo quiere regañar, pero luego se calma cuando ve el rostro feliz de su hijo navegar por primera vez. Ari le pregunta a Thors cómo es estar en una batalla, que quiere cortar la cabeza de un general para convertirse en un gran hombre, a lo que este responde que ya ve, a su hija le gustan los hombres fuertes, tendrá que esforzarse mucho, a lo que este chico se sonroja, pues este hombre se dio cuenta que le gusta a su hija. El padre de ella le explica que cuando nació aún formaba parte de los Jomsvikingos y que al principio no le daba mucha importancia a su hija, al punto de que no le quería poner un nombre, pero su esposa Helga se enojó con él y dice que es la única vez en 15 años que lo había hecho, así que le puso el nombre de su madre, Ylva, y desde ese momento fue cuando empezó a temer a las batallas y por eso huyó del ejército. Luego de esto logran ver un pueblo que se encuentra cerca, pero algo parece que no está bien, por lo que Thors les dice a todos que se den la vuelta, pues desde las rocas que estaban atravesando les lanzan escombros para evitar que huyan y empiezan a acercarse los enemigos. Ari dice que ayudará a matarlos, pero el ex soldado le dice que deje de usar esa palabra tan a la ligera. Después de esas palabras, el padre de Thorfinn salta al barco enemigo y empieza a darles una paliza a todos los que se encuentran ahí a puño limpio. Un tipo llamado Bjorn hace lo que un estudiante promedio de filosofía en la UNAM y se come unos hongos que le permite entrar en un estado berserker y se pone a pelear contra Thors, pero este no es rival para el padre de Thorfinn y los vecinos de este no pueden creer que lo venza sin esforzarse. Luego otro grupo intenta atacar a los chicos que estaba protegiendo, pero cuando estos pusieron un puente para atacarlos, Thors les lanza a Bjorn y les destruye el pedazo de madera. Este regresa al barco donde se encuentra su hijo y señala a un hombre con su espada y lo reta a un duelo porque sabe que es su líder. Este pregunta por qué cree que es el jefe y el ex soldado simplemente dice que lo puede oler, a lo que el hombre rubio acepta y se presenta con el nombre de Askeladd. Thors empieza a acercarse a su rival, pero justo cuando hace esto, el rubio corta la vela del barco y antes de que caiga al suelo aprovecha para pasar por debajo y dar un ataque sorpresa, pero el padre de Thorfinn logró reaccionar a tiempo y solo recibió un leve corte. Askeladd está impresionado de que haya esquivado ese ataque sorpresa y Thors empieza el contraataque y el capitán enemigo apenas si puede bloquear sus ataques. Los hombres de este están impresionados pues nunca habían visto a su jefe contra las cuerdas. La espada de ambos han chocado bastante, por lo que Askeladd ve una oportunidad para romperla de su enemigo, pero justo cuando lo logra, Thors conecta un golpe al brazo que tiene su arma y se la quita. El enemigo había caído en su trampa. El rubio le dice que lo mate, que perdió el duelo, pero
el padre de Thorfinn le dice que basta con que se rinda, a lo que este dice que no puede hacerlo enfrente de sus hombres. Askeladd le dice que es fuerte, que con su habilidad podría liderar un ejército, a lo que este responde que aún no es un verdadero guerrero, que uno verdadero no necesita depender de una espada. Luego de escuchar esto, el rubio le pregunta que por qué no se vuelve su líder. Thor se queda en silencio y al no recibir una respuesta, este hombre parece ponerse triste, para luego decir que estaba bromeando. Bjorn despierta y toma como rehén a Thorfinn, así que ahora su padre apunta su arma al cuello de Askeladd y dice que él ha ganado el duelo, que cumpla la promesa que hizo, a lo que este se niega, pues quiere su cabeza, a lo que Thor dice que lo sabe y acto seguido lanza su espada al mar. El rubio levanta su brazo y con esto da la señal para que los arqueros que se encontraban arriba maten al ex soldado. El líder enemigo ordena a sus hombres que no lastimaran a nadie del barco y Thor le dice a Leif que le muestre su cabeza al líder de los Joms vikingos para que no crea que desobedeció la orden de ir a la guerra y no tome represalias contra su pueblo. Luego de esto le dice a Bjorn que suelte a su hijo. Este se queda impresionado y lo deja ir sin darse cuenta. Thorfinn abraza a su padre y llora, mientras este último pierde la vida. Después de esto, los criminales se llevaron a uno de sus barcos porque sin Thor no podían usarlo, pues él solo remaba como 5 hombres. En ese barco se encontraba Thorfinn, que miraba con odio a Askeladd mientras sostenía un cuchillo y jura que lo matará algún día por lo que le hizo a su padre, a lo que el líder enemigo dice que lo ignoren, que no tardará en morir. Llegan a Inglaterra y el grupo se queda a descansar y lo primero que hace el niño es buscar un río, pues está muriendo de sed. Mientras bebe el agua, ve como el grupo de Askeladd está arrasando con una aldea y pues no sabe cómo lidiar con eso porque es la primera vez que ve un ataque vikingo. Cuando termina el saqueo, Thorfinn se acerca con un cuchillo, encuentra al líder del grupo durmiendo y toma un arma de uno de los guerreros que murió en el ataque. Se prepara para matarlo, aunque al final no puede y se va de ahí. Askeladd todo el tiempo estuvo despierto, pero no toma represalias contra el niño. A la mañana siguiente, Thorfinn reta un duelo a Askeladd y pues todos los hombres se ríen, mientras que el líder se limita a decir que debió cortarle la cabeza cuando estaba durmiendo, pero de todas formas acepta su duelo. El niño arremete con su espada, pero su enemigo lo esquiva y el arma de Thorfinn se queda atascada, a lo que el líder solo le da una débil patada en el estómago y se va de ahí. En otra escena vemos que Leif vuelve junto con los otros jóvenes a la aldea y le dan la noticia a Helga e Ylva sobre la muerte de Thor. La hija sigue con sus actividades, incluso se esmera más de lo normal. Al principio se le ve que lo toma con tranquilidad, pero un día simplemente se le salen las lágrimas por su padre. Mientras tanto, vemos que Thorfinn hace lo imposible para sobrevivir. Al principio se muere de hambre, aunque poco a poco va aprendiendo a cazar. Un día un lobo lo ataca. Durante el combate recuerda que Askeladd le dijo que no podía dejar que la espada tambaleara su cuerpo, por lo que en lugar de usar esa arma cambia a un cuchillo y se da cuenta que se siente más cómodo con este, así que entrena con esta herramienta y va aprendiendo la de ya te la sabes, celular y cartera, carnal. Pasa el tiempo y vuelve a retar a un duelo al líder del grupo. Este acepta porque no tiene opción y mientras combaten ve que el chico ha mejorado pero sigue siendo un niño, por lo que fácilmente lo derrota, pero cuando este se encuentra en el suelo y Askeladd se distrae un poco por hablar con Bjorn, le termina lanzando el cuchillo a su rival, pero este lo desvía, aunque está un poco impresionado porque quiso atacarlo cuando tenía la guardia baja. El líder dice que acabó el duelo, Thorfinn dice que en él, pero Askeladd le menciona que si quiere volver a combatir con él tiene que tener un gran logro en el campo de batalla y le ofrece que se una a su grupo, por lo que este acepta con tal de poder conseguir su venganza. Después de esto se movería a las cercanías de Gainsborough en Inglaterra y verían que hace poco hubo una batalla entre vikingos e ingleses. Pasa el tiempo, se hace de noche y son emboscados por los locales. Aquí comienza la primera pelea de Thorfinn. Al principio casi lo matan, pero Askeladd lo salva y le dice que los débiles son los primeros en morir en el campo de batalla. Sigue el combate y Thorfinn logra matar a una persona, pero se nota que le cuesta procesar esto pues es su primera vez. Después nos muestran escenas de cómo este chico se va curtiendo en campos de batalla y cómo este mejora sus habilidades de combate al punto de que empieza a conseguir el respeto de varios soldados del asesino de su padre. Askeladd le encargaría una misión de reconocimiento. En esta tendría algunos pedillos y terminaría cayendo un río. Unas mujeres lo encuentran y lo cuidan en su casa y estas lo invitan a comer. La madre le hace preguntas, pero Thorfinn no les responde porque literalmente no las entiende, pues recordemos que el chico es danés y las chicas son inglesas. La mamá empieza a peinarlo porque está lleno de pulgas, a lo que el prota le dice que no la entiende porque no habla su idioma. La chica solo se ríe y le da un coscorrón y le menciona que, mira, al final sí puedes hablar. Luego llega un hombre a caballo y le dice a la señora que un niño explorador de los daneses ha escapado y que tenga cuidado porque esa persona ha matado a 2 soldados, a lo que el hombre pregunta que si ese es su hijo. Thorfinn se prepara para sacar su cuchillo, pero la madre responde que sí, por lo que el hombre se va y le dice que estén atentos ante cualquier niño extraño que aparezca. La hija le dice que no debería haberlo protegido, que es un asesino,
pero la señora le dice que no es normal que un chico sea un pirata, que algo debió haber sucedido. La chica quiere delatarlo, pero justo cuando dice esto, Thorfinn agarra un pedazo de madera con fuego y le dice a las mujeres que huyan en inglés. Después de esto sale del lugar y quema una casa, esto porque los barcos de Askeladd estaban cerca y era su forma de enviarle una señal de que ahí se encontraba. Algunos soldados van a esta casa y el que lo había visto anteriormente sabía que era el niño que andaba buscando, por lo que estos hombres pelean contra Thorfinn, pero este los vence y cuando se enfrenta al último, la señora aparece y lo ve. Esto lo hizo dudar por un segundo, pero su cuerpo de manera instintiva mató a su enemigo. Todos los aldeanos lo ven con temor y este les dice en danés que huyan, que aún hay tiempo, pero nadie le entiende, aunque terminan corriendo porque le tienen miedo. Sin embargo, no logran ser lo suficientemente rápido y varios aldeanos son asesinados. La madre solo se queda inmóvil viéndolo con una cara de tristeza absoluta y luego se desaparece, a lo que Thorfinn se siente impotente por lo sucedido y resignado regresa a su estado normal y participa en el saqueo del pueblo. Y aquí te voy a explicar qué deberías hacer en caso de ser un inglés en una invasión vikinga, y lo primero que tienes que hacer es correr mientras puedas. Hay dos opciones, una es correr al bosque y esconderte ahí, y otra es correr a los Bards. Estos eran unas fortalezas que fueron construidas por Alfredo el Grande para defender a su país de los vikingos. Fue rey de Inglaterra entre el año 871 al 899, alrededor de un siglo antes de los eventos del anime. Todos los pueblos estaban a un día de marcha de uno de estos, por lo que permitía que las poblaciones cercanas se resguardaran ahí. En lo que llegaba la ayuda, algunos de estos se terminarían convirtiendo en ciudades como Winchester y Oxford. En cuanto a la comida, sinceramente no te deberías preocupar demasiado porque los ataques vikingos en la mayoría de los casos eran ataques relámpagos, así que en un par de días se irían. Normalmente los saqueadores apuntaban a robar tres cosas en específico: metales preciosos como el oro y la plata, esclavos que pudieran vender en algún mercado y ganado. Esto principalmente porque también se podían comerciar de una manera sencilla y podían comerse en el viaje de regreso, por lo que tenían una doble utilidad. Si tienes tiempo para escapar, llévate las cosas de valor y escóndelas de ser posible en un lugar en el que puedas llegar más tarde, o siempre llévalo contigo. En caso de que tengas que combatir al enemigo, te convendría hacerlo junto con otras personas y si tienen las armas, utilizar la formación del muro de escudos. Esto ofrecía una buena protección para ataques enemigos, o también podrías utilizar el arco largo, que era bueno para evitar el combate cuerpo a cuerpo. Pero bueno, sigamos con la historia. Cuando terminaron estos eventos, el rey de Dinamarca canceló la invasión de Inglaterra por el invierno y la pospuso hasta verano, por lo que Askeladd y sus hombres deciden viajar a Francia para seguir chambeando, por lo que le pide a Thorfinn que negocie con unos soldados que atacan un fuerte para quedarse con la mitad del botín, además de que le dice al chico que si le trae la cabeza de una persona con casco, o sea un comandante, le dará el duelo que tanto ansía, por lo que este negocia. Los franceses aceptan el trato, el chico lanza unas flechas de fuego que es la señal para que los vikingos pongan en marcha su plan, así que empiezan a mover sus barcos por tierra y los llevan al lago que rodea la fortaleza. Tratan de desembarcar, pero les reciben con muchos flechazos, aunque afortunadamente para ellos, Thorfinn había escalado la muralla y pelea con los ballesteros. Este mata a su líder, pero su cabeza cae al agua, por lo que se lanza por ella, porque si no, no tendrá la recompensa que le prometieron. Mientras tanto, los vikingos hacen una masacre en el fuerte y para cuando los atacantes franceses logran entrar, ya todos estaban muertos. Luego de esto se darían cuenta que sus aliados ya habían saqueado toda la ciudad y estaban escapando, pero justo cuando se iban a ir aparece Thorfinn con la cabeza del líder y reta a Askeladd a un duelo, a lo que este acepta, pero después porque sus ex aliados les estaban lanzando flechas. Después de la huida se refugian en un pueblo ubicado en Jutlandia, en Dinamarca. Aquí vemos que se encuentran al tío de Askeladd llamado Gorm, y este le explica a su sobrino los gastos de mantener a sus hombres hasta que acabe el invierno, y a este no le importa porque había ganado bien este año, que les dé mucha comida y bebida a sus hombres, dice, a lo que Gorm se pone contento de escuchar eso porque ganará mucho dinero. Askeladd le pregunta a su tío que si ama tanto el dinero y este responde que sí, que quien no lo hace. También regaña a su esclava llamada Hordaland porque es lenta a la hora de trabajar, pues la chica era la hija de un señor feudal de Noruega, pero su familia cayó en desgracia en una batalla y por eso fue vendida. El asesino de Thor le dice que es su culpa por no saber utilizarla, que cualquiera puede ser útil para tus planes si sabes utilizar la estrategia correcta. Dice eso mientras ve a Thorfinn y le pide a su tío que sea su testigo para su duelo. Vemos el combate y el chico ha mejorado bastante desde su último duelo, al punto de que sí llega a poner en problemas a su líder, incluso llegando a desarmarlo. Parece que este tiene oportunidad de vencerlo, pero Askeladd empieza a provocarlo diciendo que no se acuerda del nombre de su padre y que si realmente lo asesinó porque ha matado a tanta gente que no se acuerda, por lo que el chico se enoja y ahí su rival ve una oportunidad y lo vence. Luego de esto hay un banquete y a Hordaland se le cae la comida, por lo que Gorm empieza a azotarla. Askeladd ve esta escena y se ríe, diciendo que el esclavo del dinero sostiene
tiene el látigo y finge ser amo de la esclava que compró con su dinero, pero no se da cuenta de la ironía y al final dice que todos somos esclavos de algo. Joder, qué profundo la verdad. Mientras sucedía esto, Thorfinn estaba cuidando el barco de su jefe y se encontraba feliz porque antes había sido de su padre. Mientras estuvo aquí se quedó dormido y soñó con él y este le recordó que nadie tiene enemigos. Cambiamos de escena y vemos que todos los daneses se disponen a invadir Inglaterra. Estos conquistan ciudades importantes pero empiezan a tener problemas en Londres. Aquí vemos que Askeladd y Thorfinn están hablando y le dice que le entregue la cabeza de Thorkel el Alto, un guerrero vikingo que está peleando por Inglaterra y él ha sido una de las razones por la que el asedio ha tomado más tiempo de lo esperado. El chico lo hará con la condición de que le acepte un duelo, por lo que Askeladd le dice que sí a la chingada. Mientras tanto, los Jones vikingos de Floki tratan de convencer a Thorkel de que combata por Dinamarca, que le pagarán el doble de lo que le ofrece Inglaterra y que le perdonarán la vida a él y a todos sus hombres, a lo que este responde que sabe que los ingleses no son tan buenos guerreros, por lo que sabe que será más divertido enfrentarse a sus hermanos vikingos, además de que le pregunta a Floki que si el rey no se cansa de solo luchar las batallas que sabe que ganará. Después de esto les lanza una roca gigante. Como las negociaciones fallaron, vuelven a atacar. En estos momentos envían a Thorfinn, el mejor elemento de Askeladd que hace las chambas que nadie más quiere, para pelear contra Thorkel y este último parece emocionado porque su rival es un buen combatiente. Entonces pelean, el prota está en desventaja porque el enemigo es mucho más alto que él, así que se dispone a patearle una pierna y tener en rango sus puntos vitales, lo cual logra, pero justo cuando va a clavar su arma a su rival pone su mano, evitando así su muerte, por lo que él ahora azota a su rival. Justo cuando sucede esto se oye un tambor que indica la retirada, por lo que a Askeladd le vale verta que el chico siga peleando y se va de ahí. Thorkel le dice que parece que lo anda abandonado, pero Thorfinn no se mueve y parece que ha muerto, pero justo cuando se acerca lo suficiente el chico le corta un par de dedos a su rival y toma distancia. Thorkel le pregunta cuál es su nombre y dice Thorfinn, hijo de Thors, a lo que su oponente impresionado dice, hijo de Thors, ¿te refieres a? Pero el enemigo no terminó su frase porque el chico se lanzó al río y nada de regreso al campamento. En este lugar vemos que el rey de Dinamarca llamado Sweyn está hablando con Floki y un hombre llamado Ragnar, diciendo que abandonarán el asedio de Londres porque no puede estar gastando mucho tiempo en una ciudad, pero deja a su hijo Canuto, con una guarnición de 4000 hombres para que siga combatiendo. Mientras tanto, el grupo de Askeladd se van a ir a la ciudad de Wessex, y justo cuando van a emprender el viaje llega Thorfinn para acompañarlos a pesar de que está mal herido. Cambiamos de escena y vemos que ha pasado un tiempo, los hombres que están en Londres están enojados porque no han atacado, por lo que le reclaman a Ragnar que es la mano derecha del príncipe, pero este no cede a pesar de que Thorkel los esté provocando para que ataquen, diciendo que a este paso ninguno irá al Valhalla. Resulta que el plan de Ragnar es esperar hasta el invierno para que les den la orden de retirada, pero este no se los dice a sus soldados porque si no se enojarían. Mientras tanto, Thorfinn está soñando con su familia, con las personas de su aldea y con su padre. Estos se encuentran en una tierra cálida y llena de vegetación. Thors le dice que si piensa que realmente la venganza lo haría feliz y le dice que abandone ese camino. Luego ve que están asaltando el pueblo y unos hombres lanzan unas flechas a su padre y recuerda su muerte. Luego de esto despierta de su pesadilla, sale a respirar aire fresco y se encuentra con Askeladd. Estos se ponen a platicar. Thorfinn le dice que un día lo matará y este le dice que el tiempo está a su favor, que él crecerá mientras que el líder vikingo se volverá más viejo, que es normal, que las ruinas en las que se encuentran pertenecieron al Imperio Romano, una civilización más avanzadas que las actuales, pero ellos fueron vencidos por los sajones, las personas que actualmente ocupan Inglaterra, y estos serán derrotados por los vikingos. No importa lo fuerte que seas, siempre llegará alguien más fuerte. Luego vemos que hay un hombre que está cabalgando a máxima velocidad. Askeladd se da cuenta que es aliado y habla con él. Este le dice que los 4000 hombres que asediaban Londres fueron derrotados y que Thorkel capturó al príncipe Canuto, por lo que el gigante fue con 500 hombres a pelear con el ejército principal de Dinamarca. Hay alrededor de 400 hombres que sobrevivieron al ataque inglés y quiere pedirle ayuda a los hombres de Askeladd para rescatar al príncipe. Luego de esto, el líder vikingo le corta la cabeza y le dice a sus hombres que ellos solo se irán a rescatar a Canuto, que da igual a quién se lo entreguen, pagarán un buen rescate por él, pero no quieren compartir ese botín. Después de todo, el Ragnarok se acerca, por lo que si se van a ir, se irán en grande, a lo que sus hombres aceptan emocionados. Cambiemos de escena y vemos a Thorkel que se dirige a enfrentarse al rey de Dinamarca. Ragnar le dice que es un idiota, que Sweyn tiene 16.000 hombres y él solo 500, que lo masacrarán, pero el alto les dice que no se trata de la muerte, sino sobre cómo mueres, y que los guerreros valientes irán al Valhalla. Luego empiezan a tener un debate sobre si el dios cristiano o los dioses nórdicos son mejores. Le preguntan a Ragnar y no responde, le preguntan al príncipe su opinión pero tampoco responde. Luego le preguntan a un sacerdote y este dice que quien haya creado el halcón, a lo cual los vikingos empiezan a reír y dice que tiene razón. Luego de esto son rodeados por hombres de Ragnar y les dicen que liberan al príncipe y
y a Ragnar, pero antes de que termine su discurso lo hacen, y pues el líder de los hombres de Ragnar se queda impresionado, no esperaba que fuera tan fácil, a lo que Thorkel dice ahora que no tenemos rehenes, podemos pelear sin problemas, que ya no tienen excusa de que se contuvieron por eso. Este los empieza a provocar, Ragnar trata de calmar a sus hombres, pero las provocaciones de su rival son más fuertes y empieza una batalla campal. Pero mientras sucede esto, el grupo de Askeladd provoca un incendio para distraer a ambos grupos y poder quedarse con el príncipe. Cuando sucede esto se desata el caos y envían a su mejor elemento, Thorfinn. No, en serio, pobre chico, literalmente lo mandan a las misiones más peligrosas y su única recompensa son duelos con el asesino de su padre. Lo peor es que este le ha ofrecido oro en lugar de duelos para que también esté un poco mejor, pero él quiere combates. Este sí le sabe la explotación laboral, la verdad. Bueno, en medio del caos llega con el príncipe y lo protege de alguno de los hombres de Thorkel. Luego llega el gigante y este le pregunta a Thorfinn que si su padre es Thors, entonces su madre debe ser Helga, ¿verdad? A lo que este responde, ¿cómo sabe eso? Y este le dice que fueron compañeros en los Joms vikingos, pero que ahora no es momento de hablar, que hoy le dará la victoria de quedarse con el príncipe, que de todas formas ambos van con el rey, así que se volverán a ver. Después llevan al príncipe ante Askeladd y el grupo se dispone a proteger a su alteza, además de que le piden ver su rostro porque en todo lo que llevamos del anime ha estado usando un casco, y pues el líder mercenario tiene la habilidad de saber el carácter de una persona con verle el rostro, y cuando vemos su cara, ¡oh! Por Dios, es un femboy. Eso significa que es la waifu del anime. Después de todo, si hay un hoyo, hay un modo. No, ya en serio, esto impresiona a todos los que estaban ahí. Incluso algunos creyeron que era una princesa, pero parece que Askeladd vio algo más y por eso se esforzará en protegerlo. Y solo para aclarar, si es un hombre, no es una mujer disfrazada ni nada. Cambiamos de escena y vemos como estos hombres han estado marchando para evitar ser alcanzados por Thorkel. Vemos que el líder mercenario le da una carta a una persona con un bote y dice que se la entrega a cualquier anciano del otro lado del río, que es Askeladd, hijo de Lidia, y este lo hace. Gracias a un tipo llamado Oreja, sabemos que sus perseguidores están a un día de distancia. Ragnar, todo preocupado, dice que deberían tomar posiciones en caso de que tengan que combatirlo, a lo que Askeladd menciona que no, que si lo combaten de frente morirán, por lo que le dice a sus hombres que vuelvan a marchar. Bjorn y su líder hablan y ambos están de acuerdo en que el rostro de Canuto no es el de un rey, pero este aún es joven, por lo que puede convertirse en uno. Al final llegan a su destino y este es un lugar con neblina. Aquí Askeladd se encontraría con dos hombres y estos les prestarían unos barcos para poder mover a sus tropas. Luego de eso cruzan el río y se encuentran en Gales. Ragnar estaba muy feliz por esto y que con estos barcos podrían ir con el ejército principal, pero el líder mercenario le dice que no, que irán a pie, que para el reino de Morgang esos barcos es un recurso valioso que no se los pueden llevar. Luego de eso procede a presentarles el general de ese país llamado Gratianus, y cuando ve a Thorfinn dice que tiene una mirada amenazante pero un buen rostro, esto porque creía que él era el príncipe, y Askeladd le dice que este es uno de sus hombres, que el príncipe es otro chico, y el general dice que es alguien de mirada débil, que si realmente es alguien digno para convertirse en rey. Y aquí debemos decir que tiene razón, porque desde que el príncipe apareció solo lo hemos visto con una actitud tímida y que solo habla a través de Ragnar, pero nunca habla directamente con nadie porque parece que tiene miedo. También quiero que prometa que si llega a ser rey que nunca intervendrá en los asuntos de Gales. Ragnar responde que cómo se insultará al rey hablándole en ese tono, a lo que Gratianus solo dice que estaba hablando con el príncipe, por lo que este le susurra algo y Ragnar dice que accederán si les prestan los barcos, pero los de Gales no responden, simplemente dicen que luego se lo pueden prometer. Y pues Ragnar se anda quejando de que no les prestaron los barcos en lugar de agradecer que los ayudaron a escapar, así que ahora deben de viajar por todo el país, pero esto debería ser fácil porque Askeladd es aliado de los galeses. Marchan y luego llegan a un punto donde unos mensajeros los detienen, pero gracias a oídos el grupo se da cuenta de que es una emboscada, y luego de eso vemos una pequeña escena en la que se ve a Askeladd más joven cargando a su madre y diciendo que ella quiere ver una última vez a su pueblo. Cambiamos de escena y el líder mercenario empieza a platicar con las personas que los rodean, que son de un pueblo cercano. Estos los están intimidando, pero tanto Askeladd, Gratianus y Bjorn saben que esto no va a escalar. Si quisieran herirlos ya lo habrían hecho. El líder mercenario pide al príncipe que hable y que diga algo para convencerlos de que los dejen pasar, pues lo que realmente estas personas buscan son garantías de que cumpliría el trato que hicieron con el general, pero Canuto se pone peor que tú cuando te ponías a exponer y algo de abajo se te paraba. Este se oculta detrás de Ragnar y este lo defiende diciendo que el príncipe no es alguien que se le facilite hablar con la gente, pero Askeladd dice que si bien es una persona joven tiene responsabilidades como príncipe, a lo que el calvo sigue oponiéndose a que hable. Al final Askeladd cede y junto con el general galés se disponen a ir con los líderes de quienes los están rodeando y contar el plan del líder mercenario. También platican que lo que hace Ragnar solo le está haciendo mal al Canuto, pues todos los pájaros tienen que dejar el nido alguna vez. Thorfinn ve la escena del príncipe y lo llama
llama patético. No cree que realmente tengan la misma edad. Luego empiezan a platicar solo Gratianus, Askeladd y Acer. Este último es el líder de los galeses que los rodearon. El líder mercenario confiesa que él es mitad danés pero también mitad galesa y que es hijo de Lidia, una chica que fue secuestrada por los vikingos y que pertenece al linaje de Artorius, líder militar de Britania que derrotó a los sajones e ingleses invasores y trajo la paz a la región. Acer le pide una prueba de esto y en ese momento interviene Gratianus y le dice que él conoció a Askeladd cuando tenía 14 años mientras cargaba el cuerpo de Lidia. También el líder mercenario asegura que odia a los vikingos con toda su alma. El plan de Askeladd es llevar al trono a Canuto para tener el favor del rey y poder negociar la paz con Gales. Luego de esto llegan a un acuerdo por el que podrán pasar por el país, pero tienen que entregar sus armas y fingir que son prisioneros. Esto principalmente para que el rey de este país no se vea mal y para que la gente no piense que le tiene miedo a 100 daneses. A lo que aceptan. Durante el viaje el príncipe se arma de valor y habla con Thorfinn diciéndole que no es cobarde sino cauto, que cualquier cosa que diga puede tener problemas para Dinamarca, y él solo se ríe diciendo que es una buena excusa, pero todos alrededor se quedaron impresionados, pues es la primera vez que escuchan a Canuto hablar con alguien que no sea Ragnar, además de que lo hace un poco enojado, algo que no es común en él. Cambiamos de escena y vemos que una chica ha ocultado un anillo que robó en un árbol. Después vemos que los vikingos están marchando en plena ventisca. Estos están cerca de una aldea, por lo que se disponen a saquearla debido a que casi todos sus suministros se les estaban acabando. Luego vemos que la ladrona entraría a su casa y comería con su familia. Aquí estaban platicando que sobre que las personas buenas van al cielo y las malas van al infierno. Entonces dicen que los vikingos serían las personas que fueran con el diablo y que el final del mundo estaba cerca. La chica sale con la excusa de que iba a orinar, pero realmente es porque se sentía incómoda con la plática, pues se preguntaba que si el día en que muriera sería separada de su familia, pues creía que ella iría al infierno por robar. Todo esto lo pensaba mientras se probaba el anillo que había robado. Mientras hacía esto ve que unos vikingos entran a su casa y le dicen a su familia que les den toda la comida, algo que estos terminan haciendo. Luego reúnen a toda la gente del pueblo y los daneses empiezan a hablar entre ellos. Se dan cuenta que la comida que han reunido es para 52 personas y que ellos son 104 personas, por lo que no será suficiente para alimentarlos. Uno de los ingleses que estaban ahí intenta suplicar piedad, que aunque sea les dejen la mitad de la comida, a lo que Askeladd les dice que se tranquilicen, que no tendrán que preocuparse por cómo sobrevivir a este invierno, ni ningún otro, y acto seguido le ordena a sus hombres que maten a todas las personas que habían reunido. Esto principalmente porque si los dejaban vivir informarían al enemigo, además de que no tendrían comida para sobrevivir hasta la primavera. Y pues la chica se queda solo viendo esta masacre sin poder hacer nada. Cuando termina se pregunta si su familia está en el cielo y si ella será llamada cuando muera. Cambiamos de escena y vemos que Thorkel está un poco triste porque la guerra va a terminar, pues parece que la nobleza inglesa va a reconocer al rey Sweyn como rey de Inglaterra. Luego de esto vemos que el sacerdote Canuto y Ragnar están orando por las personas asesinadas, aunque el religioso parece que empieza a dudar del amor del padre, a lo que el príncipe se enoja y dice que todos los padres aman a sus hijos, y esto tocó una fibra sensible en Thorfinn. Después volvemos a ver a Thorkel y le llega el mensaje de que hay unos soldados daneses. Los ingleses se enteraron de esto por la chica que sobrevivió a la masacre y el gigante infiere que es el grupo de Askeladd porque son los únicos daneses que podrían estar en la zona, así que se dispone a ir, pero antes le pide al cocinero que prepare comida para 500 personas por 5 días y el tipo está en plan, ¿por qué a mí? Este tipo se la ha pasado tragando un chingo y justo cuando pensó que ya podía descansar de él porque se iba a encargar de un trabajo, le llega con un pedido más, y yo solo diré, como alguien que trabajó en cocina puedo entender a esta persona y le doy todo mi apoyo, aunque sea un personaje ficticio la verdad. Bueno, en fin, regresamos con el grupo de Askeladd y vemos que Thorfinn había cazado un conejo. Ragnar ve esto y le da consejos al chico sobre cómo debería cocinarlo y pues Thorfinn está en plan de que no le diga qué hacer, pero luego este le dice básicamente que no sea terco, que lo cocine en esta casa, que si no va a tener que pedirle la cocina a alguien más y pues este acepta. Cuando entra se sorprende que el príncipe es quien está cocinando, preparan la comida y el chico dice que se le hace raro que alguien de la realeza sepa cocinar, a lo que Canuto responde que es un pasatiempo y que no se lo diga a nadie, pero Thorfinn dice que no tiene nada de malo y luego Canuto cuenta una ocasión en la que él cocinó un bacalao para su padre, pero este al ver esto se enoja y le dice que no debe comportarse como un esclavo. Al terminar esta historia unos hombres vienen a dar el mensaje de que hay soldados ingleses, por lo que Ragnar se enoja y quiere hablar con Askeladd, a lo que los mensajeros dicen que se encuentra liderando la batalla, pero que si quiere pueden llevarlo con él. Caminan un rato y luego un vikingo le clava una lanza a Ragnar y lo deja sangrando. Le queda claro que todo fue planeado por Askeladd, por lo que antes de morir pide hablar con él, a lo que él acepta escucharlo. Aquí el moribundo dice que cuando se encuentre con el rey danés que tenga cuidado porque él trajo a Canuto a Inglaterra con la esperanza de que muriera. Esto debido a que hay dos facciones que intentan hacerse con el poder. Uno apoya a Harald, el hijo mayor de Sweyn, y otra a Canuto. Como el rey tenía miedo que ambos grupos pelearan tanto entre ellos,
al punto de dividir el reino, él tomó la decisión de eliminar a uno de sus hijos, en este caso Canuto, a lo que Askeladd le dice que su muerte es necesaria para que el príncipe madure y que no se preocupe, que él cuidará a Canuto y lo volverá un heredero digno. Cambiamos de escena y vemos que le entregan al príncipe el cadáver de Ragnar y pues él está procesando su muerte. Mientras tanto, a las afueras, Bjorn y Askeladd están platicando. El primero dice que asesinar a Ragnar tal vez haya sido algo malo, pero su jefe le dice que no, que era algo necesario para que madurara, a lo que el subordinado le menciona que el hecho de que sea débil es bueno porque de esa manera es controlable, a lo que Askeladd responde: ¿por qué me has seguido tantos años? A lo que Bjorn dice que porque quería seguirlo, y su jefe dice que también piensa lo mismo y que para eso tenían que convertir a Canuto en alguien fuerte. Luego vemos que están torturando a un inglés para sacarle información, pero este no cede. Incluso el mismo Askeladd participa en el interrogatorio, aunque no logran sacarle ninguna información. Después llega Orejas para decir que hay muchos hombres acercándose y el prisionero se empieza a reír y les dice que el ejército que se acerca es el de Thorkel, por lo que están acabados. El miedo se esparce sobre los hombres de Askeladd. Incluso dos intentaron desertar, a lo que su jefe se limita a decir que sigan al líder que quieran y se disponen a marchar, y la mayoría de sus hombres lo siguen. Pasa un tiempo y vemos que Thorkel está masacrando a los hombres de Askeladd que se quedaron atrás. Estos le piden piedad, pero el gigante no les hace caso. Su mano derecha le pregunta que si no hubiera sido mejor que los hubieran dejado unirse a su bando, pero Thorkel dice que él, que para qué quiere unos cobardes, así que siguen avanzando. El grupo de Askeladd cruza un puente y lo destruye para evitar que pasen sus enemigos, pero mientras tanto, algunos de sus hombres empiezan a conspirar para entregarle al príncipe al gigante. Askeladd tiene un don y es el de saber qué tipo de persona es alguien con solo verle el rostro, por lo que sabe que sus hombres lo traicionarán pronto, por lo que llama a Bjorn y Thorfinn para que se lleven al príncipe en un trineo cuando las cosas se pongan feas. Después de que se destruyera el puente, alcanzan a ver que Thorkel está del otro lado del río y debido a su gran fuerza logra tirar una lanza que logra matar a 4 personas. A este punto los hombres de Askeladd estaban hartos, por lo que lo rodean y tratan de capturar al príncipe. Mientras sucede esto, el líder mercenario empieza a recordar a su madre. Él estaba dando de comer a su progenitora que estaba enferma y esta le comentaba que algún día llegaría el rey Artorius desde el reino de Avalon y se convertiría en un soberano que traería la justicia a la gente y que si se encontraba con él le jurara lealtad. Luego de esto, Askeladd pide hablar con sus hombres una última vez. Estos dicen que no cambiará nada, pero igual lo hace y dice que en estos 10 años que pasó con ellos siempre los odió y empieza a atacarlos. Mientras tanto, Thorfinn lanza cuchillos a sus antiguos aliados y el trineo se empieza a mover. Askeladd está enfrentándose a varios de sus hombres para conseguir que el príncipe pueda escapar. Unos hombres a caballo persiguen a Bjorn y le dicen que pare, que si viven o mueren dependerá de lo que hagan con el príncipe, pero este no se detendrá. Thorfinn piensa que Askeladd ya tardó mucho, por lo que sabe que está teniendo problemas, así que ataca a uno de los perseguidores y le roba su caballo y regresa para ver qué sucede con el asesino de su padre. No puede tolerar que alguien más lo mate. Literalmente Thorfinn es el segundo hombre más leal a Askeladd a pesar de su odio. Curiosamente, no por nada es su mejor elemento. Los perseguidores matan un caballo de los que movían el trineo, por lo que se vuelca todo lo que estaba dentro, incluyendo al príncipe. Los vikingos están a punto de llevarse a Canuto, pero Bjorn come un hongo y entra en un estado berserker para poder enfrentarse a sus ex compañeros. Cambiamos de escena y vemos que Askeladd fue acribillado por sus hombres y le preguntan que por qué está haciendo esto por ese príncipe cobarde, a lo que este dice que ya está viejo y que ya no podía esperar a que regresara el verdadero rey Artorius. Sus hombres no entienden, pero justo cuando iban a dar la orden de matarlo, los arqueros que atacaron a su líder les dispararon flechas en la espalda. Thorkel ya los había alcanzado. Los traidores sueltan sus armas y les dicen que le entregarán al príncipe, que escapó debido a las órdenes de Askeladd, pero este no les hace caso. Se pone a platicar con su ex líder y le pregunta por Thorfinn, a lo que este le dice que él no forma parte de esta rebelión, que le encargó cuidar al príncipe, a lo que Thorkel se escucha satisfecho por esta respuesta y dice que maten a todos a excepción de Askeladd. Los vikingos liderados por Thorkel les dicen a sus enemigos que agarren sus armas y combatan, que si no lo hacen no podrán entrar al Valhalla, a lo que estos lo hacen y empiezan a combatir, pero en realidad es una masacre. En medio de esta pelea llega Thorfinn y le dice a Thorkel que Askeladd es de él, que nadie más puede matarlo, a lo que su jefe piensa, sabía que estaba loco, pero esto es como si un ratón le buscara pelea a un oso. El gigante acepta su duelo, quien gane se queda con Askeladd y los seguidores de Thorkel están emocionados por el combate, al igual que cualquiera que vea este anime porque dos de los mejores guerreros empiezan a combatir. Cambiamos de escena y el príncipe está desmayado y tiene un sueño en el que ve a Ragnar y Canuto empieza a llorar diciéndole que ahora cómo sobrevivirá en un mundo tan cruel sin él, pero Ragnar le dice que lo siente, que lo crió como un niño normal pero no como un rey, y el príncipe se queja de que nunca quiso ser de la realeza, que todo hubiera sido diferente si hubiera sido su hijo. Se abrazan y Ragnar le dice que hay cosas en las que uno se da cuenta cuando uno tiene una pérdida y ya es momento de que despierte. Aquí el sacerdote y él se ponen a debatir qué es realmente el amor. El religioso dice que lo que Ragnar hizo
por el príncipe no era amor, sino discriminación, que el verdadero amor no podía tener esas características. Luego de eso vio un cadáver y el sacerdote dice que eso es amor, porque ya en ese estado no puede odiar, ni robar, y que su cuerpo será entregado para que las bestias y la tierra puedan alimentarse de él, a lo que el príncipe le pregunta entonces que si dice que la muerte es la esencia del amor, a lo que este dice que sí, y dice que cree que lo entiende, que la nieve es amor, ¿no? Y el religioso dice que sí, y luego Canuto dice que el sol y las montañas también, y se pregunta que si la creación de Dios es muy hermosa, ¿por qué no hay amor en ella? A lo que el sacerdote dice que fue porque los ancestros de los hombres pecaron y fueron expulsados del paraíso. Después vemos que Bjorn ha derrotado a sus rivales, a lo que el sacerdote dice que deben huir porque en ese estado no está cuerdo, a lo que el príncipe responde: ¿cuerdo? ¿Hay alguien cuerdo en este mundo? Nadie sabe cómo amar, nadie conoce el significado de la vida, nadie conoce el significado de la muerte, nadie sabe ni la razón por la que lucha. Ya tuve suficiente, ya estoy harto. Canuto tiene una mirada determinada y se pone frente a Bjorn y continúa su discurso diciendo que lo que perdimos a cambio de la sabiduría es algo que nunca recuperaremos mientras estemos vivos. Sin embargo, se nos dice que lo busquemos. Después de esas palabras se pone a caminar con una mirada que podría intimidar a cualquiera y hace que Bjorn retroceda. Joder, ese nivel de aura es impresionante. Y aquí no acaba su discurso, pues lo sigue retomando. Dices que solo existimos para ser puestos a prueba y sufrir. Padre del cielo, el alma de este hombre no se puede salvar con las pruebas a las que lo sometes. Luego de esto abraza a Bjorn y dice las siguientes palabras: Padre, ya no busco la salvación. Si ya no nos otorgas la salvación, entonces crearemos nuestro propio paraíso. Y luego de eso el vikingo recupera la cordura, pero justo en ese momento llega uno de los exsoldados de Askeladd y apuñala a Bjorn, y este está sufriendo. El príncipe le ordena al sacerdote que cura a Bjorn y a su atacante le dice que ayude al religioso, y este al ver la nueva actitud de Canuto dice que ha presenciado un milagro. Mientras tanto el príncipe irá a buscar a los caballos, pues se encontrará con Thorkel, además de que dice que una batalla como esta no significa nada, y les dice a los dos vikingos que se conviertan en sus vasallos. Les daré significado a sus batallas, a sus vidas y a sus muertes. Este es el deber de un rey. Mientras sucedía esto, Thorfinn peleaba con Thorkel, pero este logró apatearlo y sacarlo del área de la pelea, y Askeladd solo dice que ahí va su esperanza de escapar de aquí. Luego Thorkel se acerca donde cayó Thorfinn y ve que este ha despertado, por lo que le da tiempo de recuperarse. Askeladd atiende sus heridas. Al principio el chico no quiere, pero su jefe lo hace entrar en razón, porque sabe que si no lo vence, él morirá. Mientras tanto el gigante cumple su promesa y le empieza a contar sobre Thors. Él dice que su padre y él formaban parte de los Joms vikingos y que este era el mejor, al punto que su líder le dio una de sus hijas para que se casara con él, Helga, la madre de Thorfinn. También menciona que esta persona es su hermano mayor, lo que hace que Thorkel sea el tío abuelo de Thorfinn. La última batalla que tuvo con su padre fue en Noruega, en donde este supuestamente moriría ahogado, al punto de que le hicieron un funeral. Cuando pasaron 3 meses, unas personas con capuchas estaban saliendo de la casa de Thors. Thorkel estaba en el techo tomando y dice que normalmente hubiera dejado pasar a unos ladrones, pero había perdido un amigo recientemente y pues no le hacía gracia que estuvieran robando su casa, por lo que se dispone a atacar, pero se sorprende cuando ve que uno de ellos es Thors y la otra persona es Helga, su sobrina. El tipo está muy feliz, de hecho dice que vayan a ver al jefe, que él también se pondrá contento, aunque Thors le dice que no, que él planea abandonar los Joms vikingos, y el gigante le dice que si sabe que el castigo de hacer eso es la muerte, pero este solo dice que se irá a algún lugar. Thorkel se enoja y se prepara para combatirlo, así que Thors se pone en guardia. El gigante le pregunta que por qué no saca su espada, y su rival dice que un verdadero guerrero no necesita una, por lo que Thorkel le intenta dar un hachazo, pero este la rompe con su mano y se va del lugar junto con su esposa. El gigante ahora le pregunta que cómo Thors era en Islandia, pero Thorfinn dice que no se lo va a decir, a lo que su rival infiere que es porque no aprendió nada de él mientras estuvo vivo, y el chico se enoja, a lo que Askeladd lo calma y le dice el secreto para vencer a su enemigo, por lo que empieza la segunda parte del combate y Thorfinn se la pasa retrocediendo, al punto de que los espectadores piensan que el duelo se puso aburrido, pero mientras hacía esto su jefe estaba puliendo su espada con nieve, y justo cuando el gigante estaba a punto de dar el golpe final, Askeladd refleja la luz del sol a sus ojos. Eso le da tiempo suficiente a Thorfinn para dar un salto y darle una patada en la cabeza y tumbarlo. Luego este chico le clava un dedo en su ojo y los hombres de Thorkel interrumpen el duelo porque ahora su líder puede resultar herido, a lo que este se enoja porque interrumpieron su batalla, al punto de que casi mata a su mano derecha, pero este dice que no importa si lo asesina, que el gigante es el único que puede mantener unidos a los 500 hombres que se encuentran ahí, así que se calma un poco y lo deja vivir. Pero luego llega el príncipe y les dice que detengan esto, que quien muere en esta pelea lo hará en vano, y les pregunta que si no se cansan de matarse sin sentido, a lo que Thorkel le dice que no importa que sea la realeza, no puede arruinar un duelo, a lo que Canuto responde que como su líder el gigante debería enseñarles a sus hombres orgullo y honor, y Thorkel sabe que tiene razón, así que este da la orden
de que liberen a Thorfinn, y el chico le dice a Askeladd que corran, que es su oportunidad, pero este se niega. Luego el príncipe pide sus trineos y suministros, además de que Thorfinn y Askeladd son sus vasallos, así que se los lleva. Los hombres del gigante lo rodean, pero este no se inmuta y les pregunta que si planean usarlo para negociar con el rey Sweyn, y le dicen que sí, así que este les dice la verdad, que su padre planeó esto para que muriera en combate y que el siguiente rey fuera su hermano mayor Harald, por lo que no vale nada como rehén. También les confiesa que planea ir a donde se encuentra su padre para luchar contra él. Thorkel dice que ha visto a muchos hombres decir que no les importa su vida, pero la mayoría lloran apenas si les das un golpe, así que el gigante se dispone a darle un puñetazo, pero Canuto ni se inmuta. El gigante piensa que es la misma mirada que tenía Thors y dice que incluso él tiene arrepentimientos, que si lo hubiera seguido ese día sabría lo que significa ser un verdadero guerrero, por lo que decide ayudar al príncipe en su lucha. Askeladd se empieza a reír y luego de calmarse se arrodilla ante Canuto, mientras le entrega su espada y confiesa que fue él quien mató a Ragnar. El príncipe se ve enojado, aunque el líder mercenario dice que le entrega su vida, que si quiere puede matarlo, pero que si no lo hace, él luchará a su lado hasta el final, a lo que Canuto dice que actúe también en nombre de Ragnar, así es como llorará su muerte, a lo que este acepta sin dudarlo, y Thorkel le dice que no lo copie y Askeladd dice que no lo hace, que él se convirtió en su vasallo primero, así que oficialmente están todos en el mismo bando. Ahora marchan hacia Gainsborough. Cuando llegan aquí ven que Floki está preparando un ejército porque pensaban que Thorkel venía a atacarlos, por lo que el príncipe lo regaña por tal ofensa, pues él había enviado un mensajero explicando la situación, a lo que el Jones vikingo se disculpa porque creyeron que era un tipo de truco para engañarlos, y Canuto le dice que le avise a su padre que lo verá pronto en su salón. Luego de esto entra a la ciudad y empieza a hacer planes. A Thorkel básicamente le ordena que vaya con los líderes de los clanes y los convenza de que se unan a su bando. Entonces este le pregunta que si le está ordenando que vaya a comer y emborracharse y que pagará por ello, a lo que este dice que solo se invita a los demás líderes, por lo que el gigante está feliz con su tarea. Ya quisiera yo encontrar una chamba así también, la verdad. El príncipe ve una iglesia y dice que Dios debe estar observando a gente perdiendo amigos, padres e hijos matándose, y dice que nunca lo perdonará, que creará un paraíso en la tierra para todos aquellos que sufran, y aunque tal vez no lo logren la primera generación, se asegurará de dar el primer paso. Después de eso se reúne con el rey y Askeladd y Thorfinn se dan cuenta de que hay hombres escondidos rodeándolos, por lo que se disponen a entrar con cuidado, además de que el príncipe les dice que pase lo que pase no ataquen primero, pues el que lo haga perderá. También le pide al líder mercenario que vea el rostro de su padre y le dé su opinión. El rey le dice que ha cambiado mucho en poco tiempo y que incluso se parece a él de joven, y el príncipe le dice entonces entenderás lo que tengo en el corazón. El padre dice que cuando era joven él expulsó a su padre, el antiguo rey, fuera del país, pues este era una persona cruel y cobarde, que el mundo entraría en caos si alguien así gobernaba. También le comenta que la corona tiene voluntad propia, te da un poder casi divino, pero también usa a quien se la pone y le da dos órdenes: utilizar el poder y aumentar su poder. Luego el rey da la orden a sus hombres de que salgan y rodeen al príncipe. Su padre le ofrece parte de Cornwall y le sugiere que se retire ahí a vivir en paz y lea la Biblia, pero si se niega, él morirá aquí. Askeladd interviene y dice que si mata a Canuto en este lugar, eso va a causar preocupación entre sus generales, pues este logró que Thorkel y sus hombres abandonaran a los ingleses. El príncipe debería ser recompensado y no castigado. El rey le pregunta su nombre y este dice que Askeladd, y él dice Askeladd, el que está cubierto de cenizas. Pero ¿cuál es tu nombre, el que te dio tu padre, no tu apodo?, pregunta, a lo que este responde que nunca le dieron uno. Así que el rey se da cuenta de que Askeladd es hijo de su padre y de una esclava con la que estuvo, o mejor dicho, que fue obligada a estar con él. Thorfinn ve a su jefe y nunca lo había visto tan enojado, pero este se contiene porque está enfrente del rey. Después de comentar eso, el padre Canuto está de acuerdo con lo que dijo Askeladd y le dice a su hijo que le dará su recompensa en un banquete que organizarán en la ciudad de York, y luego de eso se va. Cambiamos de escena y vemos que Thorkel está haciendo lo que dijo el príncipe y está tomando con varios de los líderes vikingos, y Canuto y Askeladd los están acompañando. En ese momento llega el hermano de Ragnar y le comenta que el plan que le habían encargado ya casi estaba listo. Este consistía en que Canuto se exiliaría en Normandía. El príncipe le agradece todo el esfuerzo que puso para que todo eso fuera posible, pero que no va a seguir con esa idea, que peleará por el trono, y pues el hermano se queda impresionado del cambio de actitud. Cambiamos de escena y vemos a Askeladd orinando y vemos que se le acerca a Atli para hablar con su jefe. Este le dice que se va a regresar a casa, pues después de haberlo traicionado apenas si puede verlo a la cara, además de que su hermano quedó tan traumatizado por la batalla contra Thorkel que tiene la mente de un niño, por lo que solo serían una molestia. También preguntó por las heridas de Bjorn. Askeladd dice que no puede creer que un hombre tan honesto haya sido uno de sus hombres, y en cuanto al berserker, le menciona que le queda poco tiempo, pues sus lesiones llegaron a sus intestinos. Luego de eso, Askeladd le extiende un brazalete de oro para que se lo lleve. Al principio Atli no quiere aceptarlo
ayudarlo por la culpa que siente, y su jefe dice que lo tome, que nunca se tiene bastante dinero cuando se viaja. Él quiere agarrarlo, pero su jefe mueve el objeto, a lo que su subordinado le pregunta si se lo va a dar o no, y Askeladd dice que lo puede tener con una condición: que no vuelva a tomar una espada, que críe ovejas, que se case, tenga un hijo y muera en la cama. Si lo vuelve a ver en el campo de batalla, él lo matará, aunque estén en el mismo bando. No está hecho para esto, y Atli lo promete. Cambiamos de escena y vemos que el príncipe está llegando a York en un barco. Askeladd y él estaban platicando sobre lo que iba a suceder en el Consejo Imperial, que era probable que le diera a Thorkel y a Canuto tierras apartadas para aislarlos entre ellos. Mientras sucede esto, un ballestero le dispara al príncipe y se hace una conmoción en la ciudad. Thorfinn, que estaba patrullando por tierra, lo persigue. Les digo, Thorfinn es el mejor elemento, literalmente va a chambear aún con el brazo roto, está cabrón. Bueno, luego de esto mata al asesino y justo en el lugar en el que acaba con su vida se encontraba Leif, el comerciante que había estado con él durante la muerte de Thors. Después el chico es rodeado por varios guardias de la ciudad que al principio lo acusan de haber sido quien atacó al príncipe, a lo que dice que en él, que fue esta persona. Como que al principio no lo creen, pero Thorfinn se enoja y le da un golpe a su líder. El resto de los hombres se dan cuenta que es quien se batió en duelo con Thorkel, a lo que lo dejan ir porque saben que es vasallo de Canuto y lo llaman por su nombre. Entonces Leif pregunta que si es de Islandia y si su padre es Thors, por lo que Thorfinn lo reconoce. Cambiamos de escena y vemos que están atendiendo la herida del príncipe, y cuando le cortan la camisa descubrimos que es una chica, y eso significa que no era una femboy. Tremenda decepción. No, ya en serio, el verdadero príncipe sale del barco. Resulta que el plan de Askeladd era usar una esclava como señuelo para evitar que lastimaran a Canuto. Leif y Thorfinn siguen hablando y el comerciante le dice que regresen juntos, a lo que el chico se niega. Primero tiene que vengarse el asesino de su padre. Entonces Leif solo se limita a decirle que se quedará en la ciudad hasta que cambie de opinión. Luego de esto vemos que el príncipe está reunido con varios de sus hombres, y Askeladd comenta que el intento de asesinato fue idea suya. Esto fue usado para esparcir rumores de que hay disputas por la sucesión del trono, y si el rey intentara perjudicarlo, creerían que Sweyn fue el responsable de esto. Después el hermano de Ragnar dice que se debe retirar por otros asuntos. Cuando se va, Askeladd le dice al príncipe que no debe confiar en él, a lo que Canuto pregunta por qué, a lo que este dice que solo es una corazonada, pero ya mandó a Thorfinn a que lo siga. Cambiamos de escena y vemos que Askeladd y Thorfinn van a tener un duelo, pero antes de que esto suceda llega Bjorn, pues él y su jefe ya habían acordado un enfrentamiento. El subordinado dice que siempre admiró su líder, aunque lo odia desde el fondo de su corazón, al igual que los amigos que perdieron en el campo de batalla, y le pregunta que si no se siente solo, y el berserker le dice que él quería ser su amigo. Luego inicia el combate y acaba en un movimiento. Askeladd le había dado en el pecho, esto debido a que las heridas de Bjorn aún no habían sanado y no lo harían. Su líder rápido lo recuesta. Él había apuntado en una zona que no fuera crítica, pues su intención era no lastimarlo. Bjorn dice que él solo quería ser su amigo, y Askeladd responde: sí Bjorn, tú eres mi único amigo. Al escuchar esas palabras se siente en paz y le pide que acabe con su vida, a lo que su amigo acepta. Luego inicia el segundo combate y Thorfinn siente que algo está mal, que su rival no actúa como siempre. Este último le dice al chico que lo ataque, pero no lo hace. Entonces Askeladd, para animarlo y que esto sea más rápido, tira su arma y se dispone a enfrentarlo a puño limpio. Thorfinn se enoja, pero es vencido rápidamente y lo noquea. Canuto lo despierta y le dice que perdió el duelo. Askeladd se siente y le dice al chico que es un buen guerrero, pero todo se arruina para él cuando se deja consumir por la ira, por lo que se pondrá empático y le dirá la forma en que puede matar a alguien que odia, así como él lo hizo con su padre. Ahora vemos el pasado de Askeladd y nos enteramos de que es un hijo de un vikingo de una familia poderosa, y su madre era una esclava llamada Lidia, que había secuestrado en una invasión a Gales. Ella fue una de las favoritas de su padre, pero enfermaría y la mandaría a vivir a los establos. Considerando que ella no podía trabajar, Askeladd debía ayudar en la herrería y en los establos, por eso siempre acababa cubierto de cenizas y por eso su apodo. Lidia le contaba la historia de que el rey Artorius un día vendría con un ejército y lo salvaría. Un día que su madre ya había perdido la cordura completamente, creyó que el padre de Askeladd era este héroe, y este saca una espada para matarla, pero justo en ese momento el chico toma una espada y se dispone a protegerla. Este se defiende como puede y lo hace bastante bien, considerando que es la primera vez que sostiene una espada. Al final su padre termina venciéndolo. Este le pregunta que si es su hijo, a lo cual Askeladd dice que sí, y entonces envaina su espada y dice que tiene potencial, por lo que ahora vivirá en el salón. Después de esto entrenaría junto con sus medios hermanos e incluso se llevaría bien con ellos. Estuvo así 2 años, pero todo esto fue para poder matar a su padre, cosa que consiguió, y logró culpar a su medio hermano que se llevaba mal con su progenitor, por lo que los otros terminarían colgándolo. Y este cierra su discurso diciendo que si Thorfinn no ha podido matarlo en 10 años es porque es un idiota, aunque también le dice que está agradecido con su trabajo. Lo único que tiene que hacer es fingir que tiene estos duelos con él, y el chico se enfrentaría a alguien como Thorkel si se lo ordenara. Luego de esto carga el cuerpo de Bjorn, pero el príncipe le pregunta que por qué él. Askeladd, tú eres listo y descendiente
del héroe, ¿no quieres convertirte en rey y cambiar al mundo? A lo que este se limita a decir que puede ver que Canuto será un mejor rey que él mismo o que Sweyn. Cambiamos de escena y vemos que todos los gobernantes de Dinamarca se están reuniendo en York. Los rumores de que el rey había intentado matar a su hijo circulan por todo el lugar, pero luego llega el rey, agradece que todos se hayan reunido aquí y anuncia que le dará a Canuto la región de Mercia y le pide a Thorkel que proteja a su hijo. Y Askeladd está feliz pues todo está saliendo de acuerdo a su plan, pero luego el rey vuelve a hablar y dice que la siguiente primavera invadirán Gales, y Askeladd se paraliza al escuchar esto. Mientras tanto, Thorfinn estaba caminando por la ciudad después de haber recibido una paliza por parte de su jefe. Confunde un hombre que pasaba por ahí con Askeladd, por lo que lo detiene, pero se da cuenta que no es él. Esto el hombre lo toma como un insulto, por lo que él y sus amigos golpean a Thorfinn, pero este los vence sin problema. Luego llega un guardia de la ciudad y encierra al chico, pues luego decidirán su castigo. Después de esto llega Leif y lo intenta convencer de que regrese a Islandia, pero este se niega nuevamente. Este retoma diciendo que los navegantes también tienen el orgullo de un guerrero, pues siempre pelean con el mar, por lo que jura que lo llevará a Islandia y en un futuro, cuando las cosas se calmen, incluso pueden ir a Vinland, una tierra que incluso el mismo Thor quiso ir. Luego volvemos al salón donde se encuentra el rey y vemos que Floki le susurra que Askeladd quedó conmocionado cuando escuchó lo de Gales, por lo que el rey lo manda a llamar y este último se arrodilla. Sweyn le entrega 23 kilos de plata y también menciona que espera su apoyo en la conquista de Gales, a lo cual este responde que no cree que sea una buena idea invadir ese país, pues es una tierra pobre y no hay nada de valor, pero Floki dice que no es por los tesoros, sino por no aceptar la invitación de convertirse en vasallos, a lo que Askeladd responde que si ese es el problema, él puede ser enviado como mensajero y está seguro de que los puede convencer de que acepten la propuesta, a lo cual el rey se acerca al líder mercenario y le susurra, Gales o Canuto. Siendo honesto, me da igual lo que le suceda a ese país. Askeladd, al verse acorralado y sin más opciones, saca su espada y le corta la cabeza. El príncipe, conociendo la actitud del jefe mercenario, intuye más o menos lo que le debió pedir al rey, pero esto es algo que no se lo puede explicar a sus vasallos, por lo que le da la orden a sus guardias de que acaben con Askeladd. Mientras tanto, Thorfinn salió de la cárcel junto con Leif y parecía que le iba a hacer caso con eso de volver a Islandia, pero se escapa de último momento y va donde se encuentra el príncipe y Askeladd. Desde la ventana observa lo que está pasando y se queda sorprendido porque no entiende por qué su jefe está matando guardias a diestra y siniestra. El líder mercenario se la pasa diciendo que es el rey de Britania por ser descendiente de Artorius. Thorkel quiere detenerlo, pero el príncipe le dice que espere, que aún no es el momento de acabar con esto, a lo que si bien el gigante dice que está enojado con Askeladd por ser el asesino de Sweyn, pues él era su presa, considera que Canuto debería ser quien se encargara de este asunto por ser el señor del líder mercenario. Él está impresionado por sus palabras, pero sabe que tiene razón. Askeladd se está enfrentando a Floki y le está ganando al punto de que hizo que se pusiera de rodillas, pero justo en ese momento aparece Thorfinn y su líder le dice que no se acerque. Luego de esto llega el príncipe y clava su espada en el jefe mercenario, a lo que este dice, es la primera vez que lo hace su alteza, ¿verdad? Lo hizo bastante bien. Luego se desploma en el suelo y Thorfinn se acerca a él. El chico le dice que no se muera, que aún tiene un duelo pendiente, pero Askeladd le dice que lo deje descansar, que si quiere tomar su vida que lo haga, a lo que Thorfinn dice que no debería ser así, que se levante y pelee, aunque el líder mercenario se limita a preguntarle, ¿cómo piensas vivir a partir de ahora, Thorfinn? Y este se queda en blanco porque el objetivo de su vida se lo acaban de quitar. Askeladd lo motiva a que busque nuevos horizontes, que se vaya lejos de aquí y llegue a lugares a los que Thor no pudo alcanzar y pueda convertirse en un verdadero guerrero. Después de esto, muere. Canuto intenta acercarse a Thorfinn para calmarlo, pero este reacciona de manera agresiva y termina dándole un corte en la mejilla al príncipe, por lo que sus guardias detienen al chico y están a punto de asesinarlo, pero el príncipe dice que no lo hagan, que luego pensará en un castigo para él. Luego de esto, Canuto toma la corona y se proclama rey de Inglaterra, y todos sus vasallos se arrodillan ante él, además de que en ese mismo momento cancela la orden de invadir Gales, pues ahora se centrará en recuperar al reino de los años de guerra que han tenido. Y bueno gente, es así como acaba la primera temporada del anime. Si quieren que resuma la segunda temporada, este video debe llegar a los 100 likes. Eso ha sido todo, espero les haya gustado el video. Nos vemos.